Sí, hermanos, qué bendición es tener las promesas del Señor. Su palabra que siempre nos guía, que siempre nos consuela, nos conforta. Y qué bueno adorar juntos a nuestro Dios, adorar al Señor en espíritu y en verdad, recordar que su fidelidad siempre nos persigue. Y si no fuera por la fidelidad del Señor, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Si no fuera por su misericordia, por su amor. Por eso nosotros le alabamos, le bendecimos y también compartimos su palabra. En el día de hoy vamos a compartir una historia que viene después de que ya el pueblo finalmente pudo reconstruir el muro, lo cual fue un gran proyecto. Levantar aquella muralla que protegía a la ciudad de Jerusalén y lograrlo solamente en 52 días, como dice allí Nehemías 6:15. Después de vencer a los enemigos externos y los enemigos internos, tuvieron el gozo de completar ese proyecto, pero ahora venía una nueva reconstrucción. De hecho, más importante que reconstruir muros físicos. Y era seguir reconstruyendo la vida espiritual de la nación de Israel. Y para eso Nehemías, como gran líder que era, se dio cuenta de que había otra persona que debía desempeñar esa función. ¿Y quién mejor que Esdras? Ese escriba diligente en la ley de Dios, para llevar al pueblo, para convocarlo y para compartirle y enseñarle la palabra de Dios. Eso es lo que podemos ver en Nehemías capítulo 8. Y hemos titulado este mensaje El poder de la palabra. Y está ahí en Nehemías capítulo 8. Leemos primeramente los versículos del 1 al 9. Nehemías 8, del 1 al 9. Dice la palabra de Dios. Vemos desde el versículo anterior. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían
en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ayúdanos, Señor, en esta hora, para que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y que pueda cumplir su propósito y que su poder se manifieste en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Aquí podemos ver una historia, una escena preciosa, impactante. Yo creo que es bueno que utilicemos nuestra imaginación. Cuenta allí la Biblia que vino Esdras con la ley. La parte de afuera de una de las puertas de aquellas murallas. La puerta de las aguas, que no estaba del todo definido dónde quedaba, pero era una de las puertas que daba acceso a la ciudad de Jerusalén. Había una gran plaza. Y dice la historia que vino todo el pueblo como un solo hombre. Hombres y mujeres. Y estaban allí escuchando la palabra de Dios que Esdras estaba leyendo. Dice que estaba en un púlpito de madera. Es el único lugar en la Biblia donde se menciona un púlpito. Y dice que estaba más alto que todos los demás. Y las personas estaban escuchando. Estaban prestando atención. Al parecer no solamente Esdras leía, sino que explicaba. Nos dice también que los levitas, y mencionan un grupo de levitas, estaban explicándole al pueblo. Y todo aquello sucedió desde el alba hasta el mediodía. Desde el comienzo de la mañana, aproximadamente a las 6 de la mañana, según las vigilias que tienen los judíos, hasta las 12 del día, 6 horas. Leyendo la palabra de Dios, explicando la ley de Moisés, lo que nosotros llamamos hoy el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y aquello resultó en que Esdras alabó al pueblo. Allí hubo un culto de adoración como el que nosotros tuvimos. Esdras bendijo al pueblo y el pueblo repitió 2 amén, bien fuerte. Y dice que se postraron y adoraron al Señor. No hay mejor adoración que la que resulta de entender la palabra de Dios, de comprenderla, de vivirla. Y no solamente eso, sino que dice que el pueblo quedó tan emocionado que todo el pueblo lloraba ante la palabra de Dios. Aquí vemos 2 elementos muy importantes para que haya un avivamiento. Para que la palabra de Dios cumpla su función y traiga un impacto. Esa palabra de Dios que es poderosa. En primer lugar, la palabra de Dios tiene que ser expuesta. Tiene que ser expuesta con claridad. Tiene que ser expuesta fielmente. Pero en segundo lugar, y esto es algo que enfatiza la historia, las personas deben estar atentas a la palabra de Dios. Miren ustedes cuántas veces se repite eso. De una manera enfática. En el versículo 3 dice: y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 5: y cuando lo abrió, refiriéndose al libro de la ley, todo el pueblo estuvo atento. Y los levitas, menciona ahí los nombres de los levitas, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido, de modo que entendiesen la lectura. Para comprender la palabra de Dios, para que la palabra de Dios nos llegue, nos impacte,
Es imprescindible prestar atención a ella. Hay algunos que ven en la palabra de Dios, en la Biblia, un poder mágico o místico. Son las personas que dicen, voy a dormir con la Biblia debajo de la almohada para poder dormir bien. O me la voy a poner aquí en el pecho abierta para que me... Piensa como que la letra va a entrar ahí por el... No, eso no funciona así. El poder de la palabra está en su enseñanza y en que las personas le presten atención. Que las personas escuchen, como dice el texto también, que le pongan sentido, que quieran comprender. Eso es imprescindible para que haya un impacto. Y hay personas que sí vienen a la iglesia, pero no le prestan atención a la palabra. Están pensando en otras cosas, tal vez los problemas que dejaron en la casa, tal vez la película, tal vez algo que les entretiene. Y eso puede suceder. Hay algunas personas que la palabra de Dios por alguna razón le da sueño. Y cuando están escuchando la palabra de Dios le entra un sueñito así tan... Y se quedan dormidos. Hay pastores que se molestan con eso. Se cuenta de un pastor que había alguien que, por cierto, tenía problemas de insomnio. Pero cuando llegaba a la iglesia, el pastor comenzaba a predicar, enseguida se quedaba rendido y él disfrutaba. La palabra no estaba cumpliendo ningún efecto, o bueno, sí, un efecto somnífero. Entonces él estaba muy contento, pero el pastor se molestaba. Y habló con un jovencito de la iglesia y le dijo, mira, te voy a dar $1 para que te sientes al lado y cuando se duerma tú lo despiertas. Y quedaron allí muy bien, le dio el $1 y el hombre llegó y desde que llegó se durmió y no se levantó, no se despertó en todo el mensaje. Cuando se acabó el culto, el pastor buscó al jovencito y le dijo, ven acá, y el acuerdo de nosotros, yo te dije que te iba a dar $1. Y el jovencito le dijo, no, pero él me dijo que me daba 2 y lo dejaba dormir. Aquel hombre quería disfrutar del efecto. En la casa no podía dormir, pero la predicación le daba un sueño. A mí no me molesta que algunos se duerman. Yo sé que toman medicamentos. A mí lo que me molesta es que si roncan. Eso sí sería un problema. Pero si están dormidos ahí calladitos, no hay un gran problema. Sin embargo, si usted no presta atención, no va a recibir el efecto de la palabra de Dios. Y esa es la verdad principal que queremos compartirle en esta mañana. Cuando prestamos atención a la palabra de Dios, como sucedió en Nehemías 8, entonces disfrutamos su poder incomparable. ¿Cuáles son los beneficios de la palabra de Dios? Lo podemos ver claramente en esta historia. En primer lugar, la palabra de Dios nos reprende. Y quizás algunos van a decir, bueno, eso no me suena a mí a que sea un beneficio, ni me parece que sea disfrutable. Sin embargo, si entendemos bien lo que eso significa, nos damos cuenta de que es una bendición que la palabra de Dios nos reprenda. Lo que dice también 2 Timoteo 3:16, la palabra de Dios nos redarguye. La palabra de Dios nos confronta con nuestro pecado. Y eso lo podemos ver claramente en la historia. Cuando el pueblo empezó a escuchar la palabra de Dios, dice que hubo un momento en que el pueblo se entristeció y todo el pueblo lloraba. Allí la palabra de Dios estaba cumpliendo ese efecto. Esto es lo que algunos le llaman el efecto espejo de la Biblia. La Biblia es como un espejo que nos muestra a nosotros cómo está nuestra vida. Y algunas veces no nos gusta lo que nos enseña el espejo. Hay personas que no les gustan los espejos. Nos pudiera pasar como el campesino de un lugar muy intrincado que nunca había visto un espejo. Y parece ser que a alguien se le cayó un espejo por el camino y él se lo encontró. No sabía qué cosa era aquello. Lo miró y dice, a este parece que lo botaron por feo. Y lo botó. Él pensaba que estaba ofendiendo al espejo. No, el espejo simplemente estaba reflejando lo que había en su corazón. En estos días en el Congreso de Panamá, compartí una invitación con un pastor amigo mío.
Y él entró al baño y había uno de esos espejos que son así redondos, que magnifican la imagen. Y ese pastor amigo mío salió molesto y dice, ese espejo me gusta, porque se me ven mucho las arrugas. Bueno, hay personas que no les gustan los espejos, se pelean, no quieren mirarlos. Sin embargo, los espejos son una gran bendición. Los espejos nos muestran aquello que hay en nuestra vida que no está bien. Y sí, ciertamente la palabra de Dios nos enseña las arrugas de nuestra alma. Nos enseñan nuestras manchas, nuestras sombras, esos rasgos grotescos de nuestro carácter. Y algunos no quieren mirar eso. De la misma manera que algunos no quieren mirar el espejo, porque no quieren encontrarse con una realidad. Sin embargo, hay tantas cosas que nosotros podemos cambiar solamente con mirar el espejo, en el sentido literal. Ustedes saben que algunas veces hay unos pelos que salen de la ceja, como una antena, así para adelante. Si uno se mira en el espejo, una tijerita resuelve el problema. Tan sencillo como eso. Entonces sería más fácil, algunos pelos salen por aquí por una oreja y no, usted se lo corta, usted no tiene que ir al barbero, solamente se mira ahí y puede resolver ese problema. Tal vez usted está comiendo en un lugar y no le da tiempo cepillarse los dientes, un grano de frijol en un diente delantero. Andar con un grano de frijol, a lo mejor las personas no tienen confianza con usted para decírselo y usted se pasa todo el tiempo y todo el mundo mirando. Pero si usted se mira en el espejo, eso es fácil de resolver. Tan sencillo. Un grano de arroz por aquí, no sé, algunas veces los granos de arroz terminan por aquí, no sé por qué. Y nadie se lo dice, pero si usted se mira en el espejo, usted puede resolver el problema. Hermanos, la palabra de Dios es un espejo. Y cuando nosotros nos miramos en ella, nos confronta. Y tal vez a usted no le guste, pero eso le va a ayudar a darse cuenta de lo que hay en su vida que está mal, que necesita ser cambiado, que necesita ser completamente transformado. Podemos imaginar al pueblo escuchando la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes el gran problema que vimos en el mensaje anterior? De que había personas de más posibilidades en el pueblo que estaban prestando dinero con interés, con usura y que estaban esclavizando al pueblo. Y eso trajo sufrimiento en el pueblo, trajo sufrimiento en la familia. Eso amenazó el proyecto de construir el muro. ¿Cómo se habrán sentido aquellos israelitas cuando Esdras llegó a Éxodo 22, 25? Éxodo 22, 25, que dice así: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. ¿Están leyendo la palabra de Dios? Cuando llegó a esa parte, eso es exactamente lo que nosotros hicimos. Eso fue lo que creó un problema tan grande. Tal vez cuando siguió leyendo en Levíticos 25 del 35 al 40, y Esdras leyó ese pasaje que dice: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Y sigue leyendo Esdras y llega a Deuteronomio 23, 19 y 20.
No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. ¿Por qué el pueblo incurrió en esta práctica y se creó este problema tan grande? Tal vez muchos no conocían la palabra de Dios, o se les había olvidado, o no le estaban practicando. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios y nos miramos en ese espejo, nos damos cuenta de las fallas que hay en nuestra vida. Y eso nos puede llevar a llorar, en lugar de molestarme con la palabra. Es ese poder de hablarnos directamente, de redarguirnos, de convencernos. Siempre me llama la atención cuando hermanos, y con mucha frecuencia, hermanos se me acercan y me dicen: pastor, ese mensaje era para mí. Y eso puede ser peligroso, pero muchos hermanos me dicen: ese mensaje de hoy era para mí. Es peligroso porque hay hermanos que vienen agradecidos: me hizo bien, ese mensaje fue una bendición. Pero hay personas que se molestan con los pastores, con los predicadores de la palabra de Dios, porque piensan, no, algunos desarrollan hasta teorías conspirativas. ¿Quién le habrá ido con el chisme al pastor? Porque eso el pastor lo tiene que estar diciendo por mí. Alguien tuvo que haberle dicho. Teorías conspirativas. Otros tal vez con un pensamiento más egocéntrico: el pastor me está tirando pullas. Eso él lo dijo para mí. Él preparó el mensaje para mí. Vaya, un sentido grande, ¿no? Imagínense, con tantos hermanos que aquí, yo dedicarle un mensaje a una sola persona. Pero algunos piensan, esa es una actitud inadecuada. La actitud adecuada es decir: Dios me está hablando a través del pastor, a través de la palabra del Señor. No, yo no tengo que molestarme con la Biblia, yo no tengo que molestarme con el pastor. Yo tengo que entender que la palabra de Dios reprende, redarguye y me está mostrando algo que está mal en mi vida, que tal vez no me gusta, y me lleva al otro beneficio. El otro beneficio es entender que la palabra de Dios nos ayuda a cambiar. La palabra de Dios no nos trae una reprensión fatalista, como hace el mundo muchas veces, ¿no? Que nos dice: árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. O el mundo que muchas veces nos incita a pecar, y cuando estamos enredados en el pecado, nos dice: a este no lo salva, a este no lo cambia, ni el médico chino. Y las personas se quedan con esa. Pero la palabra de Dios no solamente nos muestra lo que está mal en nosotros. La palabra de Dios nos ayuda a cambiar. Nos enseña cómo cambiar. Nos instruye para ver lo que está bien y lo que está mal. Pero también nos exhorta, nos anima para que ese cambio ocurra, se efectúe. Es muy interesante lo que sucedió en la historia. También lo podemos ver en el versículo 13 de Nehemías capítulo 8. Dice: al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Después de 6 horas, el día anterior, regresaron. ¿Saben ustedes que es muy interesante? Que mientras más nosotros entendemos la Biblia, mientras más la disfrutamos, más queremos beber de ella, más dulce se hace a nuestro paladar. Al otro día regresaron estos líderes, cabezas de familia, levitas, sacerdotes, para seguir estudiando la palabra del Señor. Y miren qué sucedió. Versículo 14: y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Interesante, el día anterior habían escuchado toda la Biblia, o todo el libro de la ley, lo que se conoce como la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y no se habían dado cuenta de este detalle.
¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros así? Ese es uno de los puntos de la Biblia. Usted la puede leer 60 veces y siempre va a encontrar cosas nuevas. Y va a haber momentos en su vida en que algo que usted ha leído muchísimas veces, en ese momento le tocó, le impactó. Después de que ellos habían leído todo el libro, al día siguiente estaban leyendo y se dieron cuenta de, hey, fiesta, la fiesta de los tabernáculos, que el pueblo de Israel debía celebrar en el mes séptimo. Y era que hacían enramadas, hacían tabernáculos fuera de sus casas y allí estaban por una semana recordando cómo Dios los había cuidado, bendecido, protegido por 40 años en el desierto. Era una fiesta que estaba concebida para agradecer a Dios, para llevarlos a pensar en el poder de Dios. Pero ¿saben ustedes una cosa? El pueblo de Israel había dejado de hacerla. Aún más, podemos ver ahí en el versículo 17. Dice, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Estaba escrito claramente, pero los hijos de Israel no habían celebrado esta fiesta. Dice el versículo 16, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. ¿Qué sucedió aquí? Ellos escucharon la palabra de Dios. Ellos fueron reprendidos porque la palabra de Dios les dijo, ustedes no están obedeciendo. Ustedes no están haciendo lo que yo les mandé. Pero es bueno que ellos no se quedaron con sentirse mal porque no lo estaban haciendo, sino que cambiaron. Dijeron, tenemos que obedecer. Tenemos que celebrar la que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, redarguir significa reprender, mostrar lo que está mal, y también para corregir. Corregir significa arreglar aquello que es un problema. Miren, el espejo no te resuelve el problema, el espejo te dice lo que está mal, pero la Biblia no solamente es un espejo, es la herramienta que tú puedes usar para cambiar en tu vida, para tener una transformación, para ser diferente. No hay un fatalismo en la Biblia. Nos muestra un camino. Hay cosas que el espejo nos enseña, ahora volviendo al espejo literal, que no se pueden cambiar. Y eso nos conduce a la frustración. Por eso algunas personas se frustran. Pero hay otras que sí. Déjenme decirle que en la Biblia, todo lo que la Biblia nos muestra, que es una falla en nuestro carácter, la Biblia nos enseña que se puede cambiar y nos muestra cómo hacerlo. ¡Qué bendición! ¿Estás dispuesto a alinear tu vida con la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a hacer los cambios que Dios te enseña en su palabra? Aquello que Dios te muestra que no está bien en tu vida. Tercer lugar, el tercer beneficio de la palabra de Dios es que produce alegría en nosotros. Produce alegría. Miren lo que dice el versículo 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Hermanos, cuando nosotros empezamos a cambiar, cuando empezamos a obedecer la palabra de Dios, cuando empezamos a hacer los ajustes,
Eso produce, como dice este pasaje, una alegría muy grande. Es ese gozo que trae la palabra del Señor. Miren lo que dice también el versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Qué alegría produce entender la palabra de Dios? ¿Qué alegría produce saber que aun cuando hay problemas en nuestra vida, cuando hay cosas que tenemos que cambiar, cuando hay cosas feas en nosotros, es saber que hay una esperanza? Qué bueno es saber que hay perdón divino, que hay misericordia que se puede cambiar. Eso produce en nosotros un gozo inefable. Es el gozo también de saber hacer las cosas a la manera de Dios y que esa siempre es la mejor manera. Es la alegría que experimenta un viajero que está perdido y eventualmente encuentra el camino. Es lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuánta tristeza da la oscuridad. Andar por un camino oscuro, que no sé por dónde voy, no sé por dónde estoy pisando, no sé dónde están los peligros. Pero la palabra de Dios es esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera a nuestro camino. Y saber que tengo una lámpara, que tengo una lumbrera, es algo que me da gozo. Es algo que me da alegría. Es lo que dijo el apóstol Pedro, que tenemos también la palabra profética más segura. Esa palabra profética más segura es la Biblia, que alumbra como una antorcha en medio de un lugar oscuro. Entonces, la palabra de Dios trae alegría. Miren lo que dice el Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Quieres experimentar esa alegría, ese gozo profundo? La única manera es atendiendo a la palabra de Dios, permitiendo que la palabra de Dios te reprenda, te muestre en tu vida todo lo que está mal, cambiando aquellas cosas de acuerdo a lo que la palabra del Señor te enseña. Y el resultado va a ser un gozo muy profundo. Hay una decisión que debe tomar todo ser humano que escucha la palabra de Dios y le presta atención. Después de escuchar la palabra, endurezco mi corazón a esa palabra, me molesto como me molesto con el espejo y digo simplemente no la voy a leer más, nunca más me voy a mirar en ella, o abro mi corazón a la palabra de Dios y dejo que esa palabra me transforme, dejo que esa palabra me cambie. Hay una frase que viene de los Salmos y que se repite 3 veces en el Nuevo Testamento que dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Lamentablemente hay personas que vienen a la iglesia y que es una bendición y que se sienten bien y que están escuchando la palabra de Dios una y otra vez y saben que tienen que tomar una decisión, pero no se atreven a hacerlo. Al final del mensaje cierran su corazón, endurecen su corazón, pero eso nunca va a traer bendición, sino cuando somos receptivos a la palabra y nos abrimos completamente a ella. En esta historia podemos constatar lo que es un verdadero avivamiento. Eso fue lo que experimentó el pueblo de Israel, un avivamiento espiritual. ¿Por qué? Porque se les expuso a la palabra de Dios claramente y ellos prestaron atención y ellos fueron transformados por la palabra. Ese es un avivamiento. En un avivamiento verdadero hay lágrimas y hay alegría. ¿Cómo sucedió aquí? Primeramente las lágrimas. Cuando vemos nuestro pecado, cuando vemos nuestra maldad, pero también cuando entendemos la misericordia de Dios, cuando entendemos la fidelidad de Dios, que muchas veces nos damos cuenta
al ver la palabra, al ver nuestra vida a la luz de la palabra, que no merecemos sus muchas misericordias. Y eso algunas veces nos quebranta aún más. El saber que la misericordia de Dios está ahí. El amor, esa gracia que no merecemos. Cuando entendemos lo que dice la Biblia, que por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Por la fidelidad de Jehová, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios a la luz de nuestro pecado, por supuesto que eso compunge nuestro corazón. Nos quebranta, saca nuestras lágrimas. Pero después que experimentamos el perdón de Dios, después que experimentamos su gracia en nuestra vida, después de que su palabra empieza a transformarnos, entonces viene el gozo. Fíjense ustedes que ese es un proceso inverso a lo que sucede en el mundo y con el pecado. Generalmente el pecado comienza con alegría. Empieza con satisfacción y termina en lágrimas. Y termina en destrucción. Pero la palabra de Dios hace lo contrario. Empieza con lágrimas cuando entendemos nuestro pecado. Pero cuando tenemos un arrepentimiento y somos cambiados, termina con alegría. Y hay un refrán que a mí me encanta y creo que tiene una aplicación increíble a la vida cristiana. El que ríe último, ríe mejor. Y los cristianos que somos transformados por la palabra de Dios, somos de esos que ríen último, que experimentan la bendición, el cambio y el perdón de Dios. La palabra de Dios es un gran tesoro que muchas veces no valoramos. Los libros son sumamente valiosos, casi todos los libros. A mí me gustan muchísimo los libros, pero no hay ningún libro que se compare con este. Que tenga el mismo poder transformador, que traiga alegría, que traiga sabiduría, que alumbre los ojos. Dice el Salmo 19, que los dichos de Jehová, los mandamientos de Jehová, los estatutos, los decretos, son deseables más que el oro y más que mucho a tu vida hoy. ¿Cómo sientes que la palabra de Dios te ha confrontado? La decisión más importante que debe tomar una persona es reconocer que somos pecadores, pero que hay un Salvador. Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje central de la palabra de Dios. Cuando entiendes que necesitas a ese Salvador, cuando entiendes que hay pecado en tu vida y abres tu corazón a Cristo, entonces la palabra de Dios entra y te transforma para siempre. No me gustaría terminar sin darte la oportunidad de que pongas tu confianza en Jesucristo, ese Salvador que vino a este mundo a dar su vida por ti. Tal vez tú estás escuchando la palabra de Dios, tal vez la has escuchado otras veces, y lo que has hecho es cerrar tu corazón, tratar de convencerte por qué no deberías creer, pero la palabra de Dios te está tocando. La palabra de Dios te está convenciendo. Yo quiero decirte, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón a Cristo. Tal vez tú has escuchado este mensaje y has reconocido hay un pecado en mi vida. Tal vez solamente tú lo sabes. Pero el Señor te está dando la oportunidad hoy de que tú te arrepientas. Que tú puedas decir, eso está mal. No quiero seguir siendo así. Yo quiero que el Señor me cambie.
Pueda decir, Señor, gracias por mostrarme el pecado que hay en mi vida. No me gusta. Pero una persona nunca va a cambiar y nunca va a mejorar hasta que no reconoce lo que necesita cambiar. Por eso, si has escuchado la palabra de Dios y has sentido que el Espíritu de Dios está tocando a tu vida, que la palabra te está reprendiendo, te está convenciendo, te está redarguyendo, te quiere corregir, te quiere guiar, abre tu corazón a esa palabra. Jesucristo dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Habrá alguien que quiera entregar su vida a Jesucristo? ¿Puede levantar su mano? Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere entregar? Dios le bendiga a usted. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más que quiera entregar su vida a Jesucristo? Qué bueno que la palabra del Señor es la palabra de Dios, no es la palabra de los hombres, la que convence y está cumpliendo su poder en esta mañana. No cierres tu vida a Cristo. ¿Alguien más que quiera entregarse a Jesucristo como su Señor y Salvador? Dios le bendiga a usted. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Qué bendición. Qué bendición. ¿Alguien más que quiera entregarse a Jesucristo? No endurezcas tu corazón. Deja que su palabra te cambie. Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad y la palabra del Señor es poderosa. Y todos nosotros, los que llevamos muchos años, los que hemos leído la Biblia muchas veces, la necesitamos cada día. Cada día necesitamos mirarnos en este espejo. Cada día necesitamos ser transformados, ser renovados por una transformación en nuestra mente que solamente lo puede hacer su palabra. ¿Hay alguien más que quiera entregar su corazón a Jesucristo? ¡Qué bendición! Damos gracias al Señor por su palabra. Si ya has entregado tu vida a Jesucristo en otras oportunidades, pero al escuchar este mensaje reconoces que hay un pecado que hay que dejar, este es el momento de arrepentirte delante del Señor. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tal vez el enemigo te está diciendo, pero el pecado que yo cometí es muy grande, que no tiene perdón. Qué bendición tener la palabra de Dios que nos dice, no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú hayas dicho, no importa lo que tú hayas pensado, si vienes al Señor con un corazón contrito y humillado, Él te va a perdonar. Ese es el Evangelio. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra que es poderosa, tu palabra que cambia nuestra vida, tu palabra que es una antorcha en medio de este mundo de maldad, de mentira, de oscuridad. Señor, que siempre podamos guiarnos por ella. Padre, gracias por tu palabra que en esta mañana ha cumplido con su poder transformador. Gracias porque ha habido personas, amigos, que han abierto su corazón a tu palabra y han dado testimonio de creer en Jesucristo, que es tu palabra encarnada. Padre, bendícelos, ayúdalos en esta decisión. Que tu palabra pueda calar profundamente en sus corazones, que pueda arraigarse y dar fruto de bendición. Padre, ayúdanos a disfrutar la alegría del perdón, de la transformación, de ser cambiados, de ser quebrantados por ti. Que nada nos quite el gozo de la salvación y el gozo de vivir de acuerdo a tu palabra.
Todo aquello que hay en nuestra vida que no te agrade, quítalo, Señor, para tu gloria y para tu honra. Oramos en el nombre de Cristo. Amén, Señor.